asume la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos. En China, pues también el presidente ya se sumó a estas felicitaciones a Joe Biden, y pues se quiere saber si usted cuándo va a mandar esta felicitación, cuándo se va a sumar. Gracias. Sí, ya hemos hablado de esto. Es un asunto que tiene que ver con la política exterior de México, que se ajusta a lo que establece la Constitución, el artículo 89 de la Constitución. Nosotros tenemos que aplicar los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Esos dos principios, no intervención y autodeterminación de los pueblos, tienen su origen en la frase memorable del presidente Juárez de que entre las personas como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, no hay por qué adelantar tiempos. Cuando termine el proceso electoral en Estados Unidos, entonces nos vamos a pronunciar. No tenemos problema con ningún gobierno extranjero ni con ningún partido del extranjero. Lo que queremos es apegarnos, ceñirnos a la política de principios que se abandonó durante mucho tiempo en materia de relaciones internacionales. No estamos de acuerdo con las muestras de felicitación por anticipado. Nosotros padecimos de eso. Nos hicieron fraude en una ocasión, en el 2006, y todavía no se terminaban de contar los votos. Estábamos pidiendo voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. Y el presidente de España se pronuncia a favor del que estaba siendo impuesto como presidente, que no hay ninguna duda de que fue una elección fraudulenta. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a proceder de manera apresurada? Tenemos que actuar con responsabilidad y no tenemos nada en contra de ningún candidato, de ningún partido. En su momento ya nos pronunciamos por lo que resuelvan las autoridades electorales, porque es un proceso, entendemos, que aún no concluye. Es algo parecido a lo que inventó Porfirio Díaz y luego se mantuvo durante el periodo posrevolucionario, porque con Porfirio se crearon muchas prácticas políticas que no desaparecieron después de la revolución. Por eso decía don Daniel Cosío Villegas que ya no estaba don Porfirio, pero se había quedado doña Porfiria, porque muchas cosas surgieron durante el porfiriato. Ahí se edificó el régimen
autoritario que prevaleció durante mucho tiempo. Ahí se estableció de que las leyes y la Constitución se respetan en la forma para violarse en el fondo. Ahí se estableció durante el Porfiriato, porque fueron 34 años. Es parecido al neoliberalismo, 36 años. Entonces se crearon hábitos, costumbres. Ahí se estableció de que había división y equilibrio de los poderes, pero el poder de los poderes era el Ejecutivo. Ahí se estableció que los estados eran libres y soberanos, pero Porfirio decidía quiénes gobernaban en los estados, los hombres fuertes que tardaron en el poder en los estados casi lo mismo que él tardó como presidente, gobernadores que tardaron 20, 30 años, y en la Constitución se establecía de que debía de haber elecciones, y había elecciones, pero se sabía por anticipado quiénes iban a ganar. Recuerden ustedes cómo era hasta hace poco, de que salía el candidato de un partido que no voy a mencionar y ya era el que iba a gobernar. Todo giraba alrededor de quién iba a ser el candidato. Por ejemplo, el candidato a la presidencia. ¿Se acuerdan lo del destape? Pues salía y ya ese era el presidente. ¿Quién creó lo del tapado? Porfirio. ¿Quién fue el primer tapado en México? Su compadre de Porfirio, Manuel González. Él utilizó esa práctica. Entonces, de ahí vienen muchas cosas. De ahí viene el besamano. Bueno, de ahí viene la celebración del día 15 de septiembre, porque realmente el grito de independencia fue en la madrugada del 16, pero el 15 de septiembre es el cumpleaños, o era el cumpleaños de Porfirio. ¿En qué consistía el besamano? Pues que cada año empezaban las felicitaciones y llegaban, pues no solo políticos, los banqueros, los grandes empresarios, los hacendados. Bueno, y por último, para contestar lo tuyo, de ahí surge la cargada. ¿Cómo nosotros vamos a permitir que nos acarreen? ¿Que no somos representantes de un gobierno y de un país independiente, libre, soberano? ¿Por qué la cargada? ¿Por qué el acarreo? Entonces, no hay ninguna diferencia, ¿no? Estamos esperando que se resuelvan las cosas. Ayer que salió un Twitter del presidente Trump diciendo algo sobre la oficina administrativa, y entonces todo el mundo diciendo ya se aceptó una gran lanzada en ese sentido en los medios y todo, ¿no? Y nos llegó hasta acá, ¿no? Bueno, pues si ya dijo el presidente Trump que esa oficina se hiciera cargo de la transición, pues ya no hay más que hacer. Entonces eso ayer en la mañana en la reunión de seguridad. Entonces mi opinión es, vamos a esperarnos. Estábamos terminando
de la conferencia de ayer, cuando ya estaba un Twitter diciendo otra cosa. Entonces, ¿qué es lo mejor? Esperarnos. Y México va a mantener una política de cooperación con el gobierno de Estados Unidos y con todos los gobiernos. Y no tenemos nada que temer. Vamos a mantener esta política de respeto mutuo. No hay diferencias con nadie y hemos llevado una muy buena relación con el gobierno del presidente Trump y esperemos que, de acuerdo a lo que decida la autoridad electoral en Estados Unidos o las instancias legales, quien sea declarado triunfador mantenga con nosotros, porque lo deseamos, una buena relación. En su momento vamos a pronunciarnos, vamos a expresar nuestro reconocimiento. Muy bien, nos vemos mañana, si les parece.